aquí con nosotros en el presidio el doctor José Salazar Aviña, presidente de la Comisión del Quinto Centenario de la Fundación de la Villa de San Sebastián. También se encuentra el profesor Abelardo Ahumada González, historiador y cronista y expositor de esta noche. Se encuentra también aquí con nosotros presidente de la Asociación de Historia del Estado de Colima, Noé Guerra Pimentel. Y estamos aquí pues con la finalidad de exponer, en este caso a cargo del profesor Abelardo, el tornaviaje de Isla Navidad a las Islas Filipinas. Concedemos el uso de la voz a maestro Abelardo Ahumada. Gracias. Sí, los invito a que se bajen para que puedan ver las diapositivas, y por otra parte solicito que apaguen las más luces que se puedan, aunque sean las más cercanas. Buenas noches. Bueno, ahorita son las tardes, pero aquí se veía oscuro. Quiero precisar el título. No es el que dijo Herminio. Esa fue la charla de antier. La charla. ¿Ayer? No, de antier, del día 1. ¿Ves? Todos nos equivocamos. La charla de hoy es esa que dice ahí: la participación de los habitantes de Colima en las expediciones de Cortés y subsecuentes. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Bueno, hace ratito les decía que si no quieren batallar, pues se hagan más para acá, pero están libres, porque depende de la capacidad visual de cada quien, ¿verdad? Bueno, miren, este tema, cuando menos el título, yo creo que nunca lo han leído. Y creo que este tema es la primera vez que se va a exponer. Creo. Lo cual no quiere decir que no se haya escrito nunca nada acerca de esto. Pero a lo largo de varios años de estar trabajando yo, bueno, para mí no es un trabajo, de estar leyendo divertidamente y entusiastamente un montón de libros de la historia de Colima, me fui encontrando un buen montón de datos sueltos que pues los tuve que ir anotando en diversos cuadernos, con la idea de que a lo mejor un día podría escribir un reportaje de eso. Y creo que a varios de ustedes les consta que estuve como 20 años en el diario de Colima publicando reportajes. Entonces, algunos de ellos también eran de historia de Colima, pero en esa misma medida, como que había más curiosidad y de repente fui atando cabos de diferentes temas. Y este tema me ha llamado mucho la atención porque estoy plenamente convencido de que han sucedido en Colima eventos que podrían muy bien formar parte de la mejor novela o de la mejor película que ustedes hayan visto. Así de fácil. Tal vez sea porque a mí me emociona la historia, pero cuando las empieza a ver uno, como me ha tocado verlas a mí, entonces yo creo que todo esto es digno de que sea conocido. Y en atención a lo que sucedió el día de antier, es que preparé 3 charlas continuadas, relacionadas. ¿Qué sucedió el día de antier? Pues el día de antier se cumplieron 460 años de una epopeya marítima que ocurrió hace, 460 años, que ocurrió a partir de nuestras costas. ¿Y qué fue lo que propició esa epopeya?
propició la navegación entre América y Asia de ida y vuelta. Ya habían ocurrido otras navegaciones con barcos de Hernán Cortés, yéndose desde la Nueva España, de Zacatula, ahí donde está hoy Lázaro Cárdenas, y de Tehuantepec. Ya habían salido unos barcos con rumbo a Asia, concretamente a las Filipinas y a unas islas llamadas Molucas, que es de donde se conseguían las especias. 3 expediciones en ese sentido habían partido, pero ninguna había podido regresar. Y entonces, el día 21 de noviembre del año de 1564, después de 5 años de preparación, salieron 5 naves, 5 barcos de vela del puerto de Navidad, que pertenecía a Colima en esa época, con alrededor de 420 personas, con 2 intenciones. La primera era llegar a las Filipinas y establecer una gobernación española, como aquí mismo ya había. Y la segunda era buscar la manera de que cuando menos un barco viniera de regreso para tratar de hallar ese retorno, porque las primeras 3 expediciones que fueron se tuvieron que regresar por la ruta de los portugueses rodeando África. Imagínense el vuelto. Bueno, en este caso, lo que sucedió antier es que el día 1 de octubre de 1565, en la madrugadita, uno de esos barcos, el más grande, de nombre San Pedro, regresó y pasó por Barra de Navidad. No quiso detenerse allí el capitán, Fray Andrés de Urdaneta, y decidió irse a Acapulco, y entonces en Acapulco llegaron 7 días después, el día 8. Y eso es lo que estamos conmemorando ahorita. Pero esto está relacionado, este tema, tanto con ese hecho como con otros más, en los cuales hubo gente de Colima, de cuyo nombre muchas veces no sabemos nada, que estuvo participando en diferentes expediciones y exploraciones marítimas y por tierra. Entonces ese es nuestro tema de hoy. Dejen ver si ya aprendí esto. No lo aprendí. No. Es que me lo acaba de regalar Manolo Ruiz, aquí presente, y apenas estoy estrenando el funcionamiento. Miren, ahí está Cortés y ¿cómo se llama? Doña Marina, la Malinche, entrando el día 9 de noviembre de 1519 a la Ciudad de México por la calzada de Iztapalapa. Y aquí la gente de México Tenochtitlan está viendo por primera vez los caballos y unos perronones que traían, que eran feroces, estaban entrenados para matar. Esa vez fue cuando entró Hernán Cortés ahí a México Tenochtitlan, y al día siguiente tomó preso a Moctezuma, nomás para que vean ¿cómo se llama? La capacidad canija que tenía ese hombre. Bueno, el detalle que nosotros siempre hemos estado, por un defecto de fábrica de los profesores, sin acusar a nadie, porque así ha sido, estamos acostumbrados a ver a los grandes protagonistas de la historia sin tomar en cuenta a la gente que los apoyó. Es decir, vemos al líder, pero no sabemos quiénes eran los que iban con ellos. Y así pasó con Cortés. Cortés tuvo la posibilidad de escribir, y de escribir muy bien. Era bueno para redactar. A mí me emociona, a pesar de que me cae gordo, me emociona la manera en cómo escribe. Aquí está una de sus hojas, y tuvo el descaro de informarle al emperador Carlos V solamente las cosas que a él le interesaban, ocultando la mayor parte de las veces los nombres de sus propios capitanes y
como decían los viejitos, con timás, o con mayor razón, ¿verdad?, los nombres de los indígenas que lo hicieron fuerte. Porque deben de recordar una cosa, ya lo saben, pero les puedo decir, deben de recordar una cosa. Hernán Cortés fue un individuo suficientemente perspicaz para darse cuenta de que había muchas naciones indígenas enemistadas y encorajinadas con Moctezuma y los aztecas, porque los explotaban, les exigían enormes tributos. Y entonces se empezó a dar cuenta de eso y astutamente empezó a decirles a esas personas, a los que eran explotados por Moctezuma: si quieren, apóyenme y yo los voy a apoyar a ustedes. ¿En qué sentido los voy a apoyar a ustedes? Les voy a ayudar para que se quiten el estorbo de Moctezuma y de los tributos que él les está cobrando. Y en ese sentido los incitó para pelear, por ejemplo, a los que vivían en Zempoala, a la orilla de Veracruz, para los que le ayudaran a pelear contra los tlaxcaltecas. Luego derrotó a los tlaxcaltecas, y a los tlaxcaltecas los invitó para que les ayudaran a pelear contra los de Cholula. Y luego que agarró a los de Cholula, a los tres pueblos los convenció para que atacaran Tenochtitlan, y se le fueron sumando los pueblos de los alrededores. ¿Cuáles pueblos de los alrededores? Los Xochimilcas, los Chalcas, los Texcocanos. Entonces estuvo utilizando a los indios para contrarrestar a los otros indios. Ya que en el 13 de agosto de 1521 había logrado, después de un sitio de 85 días alrededor de la Ciudad de México, Tenochtitlan, lo sitió. Y entonces, cuando estuvo sitiado, ahí se acercó en Coyoacán un individuo enviado por el Cazonci de Michoacán con un séquito de 1000 personas aproximadamente. Se acercó y le preguntó a ese individuo: oye, ¿qué tan cierto es que por tu tierra puedo ir yo a la Mar del Sur? ¿A la Mar del Sur? Pues yo no sé, pero por este lado hay mar y por el otro donde tú llegaste también. Entonces supo, gracias a esas expresiones, que había un mar del cual él ya tenía noticia y del que Vasco Núñez de Balboa en Panamá había descubierto, entre comillas la palabra descubierto, en 1513. Entonces se dio cuenta que había cerquitas de las costas de los dominios de Moctezuma, había otros pueblos, entre los cuales estaban la gente de Colima. Voy a regresar aquí una diapositiva. Digo, me falta una luz, aunque sea, porque una luz, aunque sea. Mucha gente de la que andaba con Cortés se sintió humillada cuando se dio cuenta de que las cartas que mandaba el rey, él no los mencionaba para nada. Y entonces decidieron que sus nombres no pasaran al olvido y empezaron a reunirse, juntando unos cuantos testigos de sus hazañas. Esos tiliches están estrobados. No sé si alguien nos puede evitar. Sus hazañas, entre comillas, decían: fulano, sultano, mengano, tú fuiste conmigo, ¿te acuerdas? Sí, vamos con el escribano y entre todos les decimos que yo hice eso. No tantas, nomás la de atrás. Sí, entonces, nomás la de atrás si se puede, y si no, bueno, pues apagamos. Esta apágatela, nomás la de atrás. Bueno, entonces resulta que
que delante de un escribano público escribieron sus relaciones de méritos para mandárselas al rey, para que el rey buscara la manera de darles, decían ellos, un galardón, un premio en efectivo o en repartimiento de indios, o que les dieran de perdida un escudo de armas, como se los habían dado a los famosos caballeros andantes, de los cuales todavía ellos tenían referencias. Entonces, el problema es que ellos querían guardar su nombre para el porvenir, pero los mexicas tenían otro concepto de la historia. Aunque ellos ya tenían la escritura pictográfica, algunos de ellos sí empezaron a buscar el modo de registrar sus nombres, pero los de Colima no. Esta gente de Colima todavía no tenía la escritura, al menos no nos consta que la tuvieran, y entonces, como ellos participaron, y a ellos está dedicada en parte esta charla, pues entonces decimos que a ellos les vamos a dedicar este primer capítulo. Afortunadamente, les decía, hubo un pueblo que sí tuvo la oportunidad de grabar sus nombres para la historia. Y ese pueblo se llamó Tlaxcala. Los tlaxcaltecas hicieron varias historias y una de ellas se llama el lienzo de Tlaxcala. Ese lienzo ha tenido muchas copias a lo largo de 400 y pico de años, y por lo tanto esta es una copia y esta es otra copia. Vemos que son dibujantes completamente distintos, pero nos están mostrando no me voy a caer. Nos están pensando en la casa. Aquí no se alcanza a ver desde allá, pero van un montón de cargadores indígenas llamados tamemes, llevando los cañones de Hernán Cortés y las velas y todo eso desde Veracruz a México. Y aquí van unos purépechas, cargadores también, que van llevando los mismos implementos de México a Zacatula, porque tenía Hernán Cortés la intención de utilizar todo lo que le era útil de los barcos que mandó perforar el casco allá en Veracruz, utilizarlos en Zacatula para formar nuevos barcos con los cuales quería continuar la exploración sobre la Mar del Sur. Y andaba afanado en un detalle. En sus cartas constantemente dice que le dice al rey que quería buscar un estrecho para pasar a la Mar del Sur, para llegar más pronto a las islas de la Especiería. Pero ese estrecho lo andaba buscando también Fernando de Magallanes, que entró allá por la parte sur del continente y atravesó el Océano Pacífico por primera vez. Pero bueno, el detalle es que está Hernán Cortés buscando la Mar del Sur, y estos dibujos no corresponden a la época de Hernán Cortés, sino un poquito después, pero ahorita les voy a explicar. Vamos a seguir. En Colima, idealizada esta imagen de la villa de Colima, vamos a iniciar la primera parte, ya con el tema. Entonces, en 1524, ya después de que había pasado un año de la conquista del reino de Colima, Hernán Cortés mandó a un primo suyo, que se llamaba Francisco, del mismo apellido, en calidad de lugarteniente aquí en la villa de Colima, y de alcalde, segundo alcalde de la villa de Colima. Y le dio un pliego de instrucciones, del cual afortunadamente el profesor Felipe Sevier Río, en 1973, logró traducirlo. Traducirlo no es exacta la palabra, se llama paleografiarlo. En términos de escritura, ya vieron las cartas de Hernán Cortés cómo estaban escritas. En el siglo XVI se escribían más parecido al árabe que a las letras que usamos ahora. Entonces, el profesor lo paleografió y se llaman instrucciones, ordenanzas que Hernán Cortés le dio al teniente Francisco Cortés para la conquista de Colima. Y dentro de esas ordenanzas le dijo esto: en cuanto hayáis llegado a dicha villa, haréis alarde con la gente que lleváis.
Ahorita les explico eso. Haréis alarde con la gente que lleváis y con los vecinos y moradores de ella, mostrando para eso los caballos y las armas que en esos momentos tendréis para continuar la conquista. Hacer alarde, acuérdense, es una cosa de los bravucones. Hacen bulla, ¿no? Y en este caso usaban mucho los caballos para espantar a los indios y soltaban truenos de los cañoncitos y de los mosquetes para espantar a la gente. Eso es hacer alarde. Pero la clave está en continuar la conquista. ¿A dónde? ¿A dónde? En este caso, al norte de la costa. ¿Por qué? Eso es bien interesante. Porque van a ir a buscar a la isla de las Amazonas. Fíjense, dice, tomaréis de la villa de Colima, 20 o 25 de a caballo entre los vecinos de la villa y 50 o 60 peones, de preferencia ballesteros y escopeteros, y junto con los cañones que allá están y las municiones que lleváis, saldréis hacia allá siguiendo la costa con mucho orden para conocer el secreto de los susodichos. ¿Cuál era los susodichos? Que le habían informado a él que había un pueblo que se llamaba Cihuatlán, que traducido significa lugar en donde hay mujeres. Y entonces ellos traían en su cabeza la leyenda de la isla de las Amazonas, en donde solo había mujeres. Y ellos creían que esa isla existía. Y se animaron cuando oyeron que de Cihuatlán estaba a 10 leguas, a unas jornadas de aquí. Entonces le digo, iréis con mucho cuidado, llevando a vuestra gente junta y apercibida, llevando siempre por delante, ahí están 5 corredores de a caballo, para que avancen a trechos donde ustedes los puedan ver, procurando, ojo, lo que les decía de los indígenas, procurando que vayan con ellos algunos de los naturales, o sea, así les decían a los indígenas, algunos de los naturales amigos, de preferencia los principales, para que de inmediato, si vieran a otras gentes de guerra, os lo hagan saber. Pero aquí viene la parte cruel del relato, finalizando con esta otra indicación. Para mayor éxito de esta empresa, habréis de llevar con vosotros copia, lo cual quiere decir un buen número, de indios de los señores amigos, y trabajaréis con ellos todas las veces que os pareciera que es posible, es decir, los vas a usar, y lo más a menudo que se pueda. Pero no dijo lo que yo digo, completando. ¿Para qué? Le faltó decir, para que si se ha de pelear, primero se maten entre ellos y no fallezcan ustedes. ¿Sí? Era lo mismo que había hecho con los otros indígenas. Los mandas por delante para que se maten entre ellos. Astuto, ¿no? Bueno, regreso aquí. Esta ilustración no es local, es la ilustración del lienzo de Tlaxcala, pero nos sirve a nosotros para darnos una idea de lo que ellos hacían. Pero como los de Tlaxcala fueron los únicos que dejaron registro, bueno, pues nos podemos dar el lujo de utilizarlos reconociéndoles, ¿cómo se dice? Dándole los créditos, ¿verdad? Para seguir adelante. Bueno, entonces, 5 años después de que esas ordenanzas le habían sido dadas a Francisco Cortés, resulta que entraron en un pleito Hernán Cortés y Nuño Beltrán de Guzmán, un pleito muy fuerte de carácter legal, porque Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el presidente de la primera audiencia, es decir, la primera entidad de gobierno ajena a Cortés, se había convertido en su enemigo y se fue a conquistar allá hacia Chambet, hacia Culiacán, a partir de la Ciudad de México. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, 5 años después, en ese pleito, convocaron a Francisco Cortés, al primo de Hernán, para que diera testimonio de que había, en efecto, él
yendo a conquistar gente. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta donde hoy es Bahía de Banderas, es decir, Puerto Vallarta. Y en el testimonio dijo ser de 32 años, poco más o menos, estaba jovencito, haber ido como capitán a conquistar pueblos que nunca habían sido vistos ni conquistados por españoles, que en la dicha conquista y guerra de dichas tierras le mataron antes de que se viesen los indios de paz, o sea, aquellos indios de la costa, le mataron 3 caballos y que hirieron a muchos españoles de los que iban en su compañía y que mataron a muchos indios de los amigos que les ayudaban en la guerra. O sea, cumpliendo la consigna, mataron a muchos de Colima en el trayecto hacia Bahía de Banderas, en los enfrentamientos que hubo hacia allá. Habiendo sido esa la primera expedición en las que algunos individuos nacidos o avecindados en Colima participaron, pues, entrando a la historia anónimamente. Bien, entonces, ese anonimato que les decía, algunos de los protagonistas, soldados españoles que iban con Hernán Cortés, trataron de evitarlo. Y uno de ellos, que es muy famoso para los historiadores de Colima, es Jerónimo López. Este Jerónimo López escribió muchas cartas, y el padre Roberto Ursúa Orozco, en paz descanse, las descubrió. Y entonces, aquí estoy citando al padre Roberto Ursúa, dice Jerónimo López: y fui a otras muchas partes y lugares a conquistar con Francisco Cortés, capitán y teniente de dicha villa de Colima, a descubrir toda la costa de la Mar del Sur hacia el norte. Y ojo, ¿a qué? En busca de una isla de amazonas mujeres, donde conquistamos muchas tierras y provincias, gente de extrañas maneras y naciones, durante 7 u 8 meses, gastando muchas sumas de dinero. Un testimonio totalmente fidedigno de que lo que les he platicado era completamente cierto. Más, otro interesante detalle que ocurrió en esa primera expedición fue que en el juicio, el juicio legal que les dije entre Cortés y su enemigo, se mencionaron los nombres de algunos castellanos participantes que fueron con Cortés, ¿verdad? Pero Cortés, Francisco Cortés, no Hernán Cortés, le pidió a dos paisanos suyos, Diego de Coria y otro que no me acuerdo su nombre, le pidió que fueran a recorrer todo el territorio que él había ido, junto con un escribano y su ayudante, para que quedara prueba documental de que todo eso se había realizado. Y el día 5 de enero del año de 1525 y hasta el 7 de mayo de ese mismo año, estuvieron recorriendo todos los pueblos quemados, destruidos o juzgados por Francisco de Cortés, nombrando en algunos casos los nombres de los caciques de dichos pueblos, pero omitiendo todos los nombres de los indios amigos que fueron con ellos, incluidos los que terminaron muertos en esos combates. Ese documento a mí me lo hizo a favor de obsequiar una copia Pepe Salazar. En ese documento es la famosa querella de Nuño de Guzmán contra Hernán Cortés sobre los descubrimientos y conquistas de Jalisco y Tepic, y fue publicado en 1937 por don Edmundo O'Gorman en el Archivo General, el Boletín del Archivo General de la Nación. Ese documento es el más antiguo que realmente existe sobre la conquista de Colima, fuera de las cartas de Hernán Cortés. Fuera de las cartas de Hernán Cortés. Y de ese documento, los historiadores anteriores a nosotros no tuvieron conocimiento. Así que Pepe tiene el mérito de haberlo rescatado. Aquí se ve una de las escenas en que Francisco Cortés, yendo a Tepic, se encontró en una población con una cacica. Aquí el dibujante la idealizó, pero bueno,
finalmente es la ilustración de la idea. Entonces, íntimamente con la exploración de la conquista que encabezó Francisco de Cortés entre 1529 y 1532, entró en escena Nuño Beltrán de Guzmán, que ya les platiqué tantito. Él era licenciado, era gente instruida en leyes desde España, había sido gobernador de la provincia de Pánuco y en un determinado momento, allá por 1528, fue nombrado por el rey presidente de la primera institución de gobierno que por encima de Hernán Cortés hubo en la Nueva España, y se llamó la Real Audiencia. Y de ahí, como Cortés tenía en la Ciudad de México mucha simpatía de todos los españoles que allá había, a él no cayó bien. Y entonces, como no cayó bien en la ciudad, le agarró ojeriza y animadversión a Cortés y se convirtió en su amigo descarado. Entonces él propició una expedición en 1529 para ir más allá de donde Francisco Cortés había llegado, más allá. Y lo primero que hizo fue contener aproximadamente 8,000 indígenas de Tlaxcala y la Ciudad de México para venirse a Cinzunza, que era la capital de Michoacán, donde capturó al Cazonzi, ese monito que está ahí colgado, lo mató porque ya no le dio oro, ya le habían quitado todo el oro de Hernán Cortés y Cristóbal de Olid, y entonces lo mató por no darle más oro. Pero se juntó con un montón de michoacanos, y aquí hay una garza, pero ustedes no lo alcanzan a ver a lo mejor, que es lo que representa a esa hueste que venía a combatir a otros indígenas que estaban acá por el lado de La Piedad, al norte del río. ¿Cómo se llama? El río Lerma, el río Lerma. Entonces, esto sigue siendo el lienzo de Tlaxcala, pero ya unos españoles se cuidaron de ponerle el nombre para que no hubiera duda. Siguieron ellos y los argüendes de esa nueva expedición llegaron a Colima. Sabía que traía 16,000 indígenas de México y Michoacán, y muchos españoles de los que estaban viviendo en Colima en ese tiempo, 1529, estaban todavía sin agarrar un buen botín. Entonces se animaron algunos vecinos españoles que radicaban en Colima a darle las espaldas a Cortés, porque Cortés no les había dado el premio que esperaban, y se fueron con Nuño Beltrán de Guzmán. Fueron 16 entre todos, entre los que se mencionan, aquí están sus nombres: Cristóbal Flores, que murió en el combate; Francisco de Cifuentes, Francisco Verdugo, Cristóbal Cabezón, Diego Halcón, Lorenzo de Meltoro, etc. Todos a caballo. Pero había dos hermanos que se pusieron listos, eran criadores de cerdo, y se fueron con toda su piara detrás de la comitiva. Aquí son hermanos, llevaban plan de bastimentos, cerdos y ganado. ¿Por qué? Yo un día en una plática que tuve en la villa les dije, es que no había oxxos ni kioscos en las esquinas, ¿verdad? Entonces como no tenían pues la seguridad de que iban a comer ese día, traían detrás del ejército de esos 16,000, traían como 800 gentes arriando ganado, y fue de esa manera circunstancial que inició sin querer la ganadería, o sea, la introducción de la ganadería en nuestra región. Entonces venían varios de a pie, los que estaban más fregaditos, y se llevaron, dice también, algunos negros que departieron a pie. Ya había esclavos negros en Colima en 1529. Ahí está otra novedad. Bueno, en esta segunda parte nos encontramos con que entre abril de 1528 y julio de 1530, Cortés permaneció allá en Sevilla y en Valladolid, donde estaba el rey. Tuvo que ir a dar cuentas. Le hicieron allá, se llama un juicio de residencia, y entonces se defendió como gato, dicen, hacia arriba. Y entonces
no solamente ganó el pleito, sino consiguió que le dieran el título de capital general de la Nueva España y de la Mar del Sur, y un título nobiliario, Marqués de Oaxaca, con derecho a gobernar 22 pueblos y a que trabajaran para él 23,000 vasallos, en minas, plantaciones, cañaverales, etcétera, etcétera. Entonces, pobrecito no estaba. Y traía algo más, traía un permiso de la reina para realizar descubrimientos en la Mar del Sur. O sea, ya le habían quitado el poder que tuvo originalmente como conquistador, pero le dieron ahora el poder para seguir explorando. Y ahí también entró la gente de Colima. Hasta ese momento Cortés había logrado construir 4 barcos en Zacatula, pero como no tenía realmente prisa, cuando se fue allá a España se quedaron a medio chiles, es decir, a medio al mar. Y cuando ya regresó con ese otro permiso, empezó a mover a los carpinteros y a toda la gente, pagando desde luego, empezó a moverlos para que empezaran a reconstruir lo que se apolilló y a seguir construyendo lo que faltaba. Entonces, coincidentemente, un día de julio del año de 1527, ya tenía 2 barcos terminados. Una más grande, una carabela que se llamaba La Florida, y un bergantín que se llamaba El Espíritu Santo. Los botaron, ¿qué quiere decir? Los sacaron del astillero en la arena para echarlos al mar, para ver si flotaban, y ya que los llenaron de bastimentos y agua y todo eso, váyanse. Mandaron a La Florida con el rumbo sur y mandaron al bergantín Espíritu Santo con rumbo norte. Y ese bergantín a los 10 días llegó a este hermoso lugar que hoy es Salagua. Aquí están las Hadas, el Carmina Barceló y todo eso. Entonces llegaron el día 24 de julio y le pusieron, como ellos eran muy devotos de Santo Santiago, que su fiesta era el día 25, le pusieron Santiago de Buena Esperanza. Y encontraron agua fresca. Este arroyo todavía existe. Si ustedes han ido, aquí está el Carmina, el Hotel Carmina, que ahora se llama de otro modo, no me acuerdo cómo se llama. Barceló. El Barceló. Hay un campo de golf ahí detrás, y aquí donde está apuntando la luz está este arroyito, es el arroyo de Salagua, que no se ve ya en el pueblo. Ahorita está seco allá y está canalizado, pero como es una corriente que se llama subclavia, de las que van debajo de la arena, ya desde cerca de la desembocadura salen, y de ahí se abastecían. Y en este lugar había habido un puerto de indígenas que se dedicaban a la concha y al trabajo de la concha, eran concheros, pero ya no estaban en esa época. Entonces, el 24 de julio de 1527, descubrieron ese puerto por mar. Ya antes tenía noticia Cortés por tierra. Este como mapa es el que le había mostrado Moctezuma. No es exactamente igual, pero es la idea. Moctezuma se lo había mostrado, como les dije hace rato, y entonces al darse cuenta de esta parte estrecha, empezó a pasar cosas por Coatzacoalcos, metiéndose por el río, mucho. Es un río anchísimo, de más de 1 kilómetro de ancho. Se metió por el río con otras embarcaciones pequeñas, y cuando ya se enfrentó a la sierra con un montón de tamemes, empezó a pasar las cosas, primero por el río y luego por la sierra, para llegar a donde ahora es Salina Cruz. Es decir, este es el mismo sitio donde Andrés Manuel mandó a hacer el tren transísmico, pero esa fue idea de Cortés. O sea, fíjense el desperdicio que los demás gobiernos hicieron para no aprovechar la idea que tuvo Cortés, que se las dio el mapa de Moctezuma, ¿verdad? El detalle es que por la sierra utilizó cientos de tamemes,
cientos, porque los caballos no podían andar por aquí. Bueno, estas fotos dos yo las tomé un día que hace 9 años íbamos, Olga y yo, a un congreso nacional de cronistas allá en San Cristóbal de las Casas. Bueno, yo decía, tengo que hacerlo, ¿verdad? Me paré en el puente de tomar la foto porque eso era, yo ya sabía de este dato. Bien. Entonces, cuando ya él tenía, pues les dije, el permiso de la reina para seguir haciendo las exploraciones, mandó a otros barcos ya en 1532, y en 1532 2 barcos más bajo las órdenes del capitán Diego de Hurtado de Mendoza zarparon el 30 de junio y pasaron por Santiago de Buena Esperanza. Como 25 días, 15 días después, descubrieron, otra vez entre comillas descubrieron, casi inmediatamente la actual bahía de Nelaque, en donde está escrito, no estoy inventando nada, en donde había un pequeño puerto indígena que se llamaba Aguatán o Aguatán, lugar donde había muchos ajuates, supongo yo que significará eso, o aguates, así se decía, de las espinillas esas que agarra uno, no sé, en diversas partes cuando anda del potrero. Y entonces, siguiendo las instrucciones de Cortés, vean, ahí dice, tomaron posesión del puerto de la manera corriente, es decir, de la manera que estaban acostumbrados a hacer. Tomaron posesión. Más tarde, la tripulación de uno de esos barcos, o sea, siguieron adelante. Esta es la barra de Navidad actual, y esta es la laguna, y este es el mar. Entonces siguieron adelante, y una de las tripulaciones del otro barco se amotinó, pero por el mal tiempo fue a encallar en las costas de Jalisco, con X, es decir, allá por Tepic, donde el aprovechado de Nuño de Guzmán se quedó con el barco. Y luego lo mandó a reparar, porque tenía noticias de que cruzando tantito el mar, había una bahía donde había perlas. Y ese fue motivo de pleito posterior. Entonces, motivado por las pérdidas de esos 2 barcos, el barco el que se robó Guzmán, pues se quedó allí, pero el otro se perdió y nunca se volvió, el de Hurtado de Mendoza, nunca se volvió a saber de ese barco. Entonces, a mediados de 1533, ojo con esto, eso no, ni yo lo sabía, a mediados de 1533, Cortés trasladó su centro de operaciones a Santiago de la Mar del Sur, y ya ahí, con gente contratada también en Colima, terminó de aderezar 2 carabelas de gran porte, la Concepción y el San Lázaro, subiendo a bordo el día 23 de octubre para inspeccionarlas y dando su aprobación para afinar los últimos detalles, zarpando el 30 de octubre, es decir, se hicieron a la mar, desde Salagua de la Mar del Sur. Este dato aparece en 2 grandes biografías de Hernán Cortés. Una de ellas la hizo creo que se llama Francisco Martínez. Él es un gran historiador, nacido en Atoyac, Jalisco. Él se dedicó durante, no sé, 20-25 años y recopiló una biografía gigantesca de Hernán Cortés de más de 600 páginas, y además 4 tomos de documentos en los que aparece Cortés como actor, como pleitero o defendiéndose, cartas y etcétera, de él o recibidas por él. Entonces, a los 3 días de que habían salido del puerto de la Buena Esperanza, Santiago Buena Esperanza, fueron separados por las corrientes y por los vientos. Tomen en cuenta que está bien el 30 de octubre y a veces hay ciclones. Entonces fueron separados por los vientos y cada cual se fue por su lado. Los del San Lázaro descubrieron una isla acantilada, ahí están los cantiles, a la que bautizaron como Santo Tomás, que no es otra más que la isla Socorro, pero que habiéndola explorado y capturado algunos pájaros para comer, como no hallaron agua, se fueron de regreso
casi muertos de sed, a la costa, y llegaron el día de Reyes, el 6 de enero, cerca de Cihuatlán, en un lugar donde había un arroyito. Y de esa manera se salvaron. De los otros, como dije, ya no se volvió a saber nunca más. Bueno, en la segunda nave no corrió mejor suerte, porque sin darse cuenta, cruzaron pues por primera vez el Golfo de California y empezaron a explorarlo, sintiéndose felices al encontrar una bonita bahía en la que hallaron algunas perlas, aunque al desembarcar la suerte les cambió completamente, porque los indios del lugar los atacaron y les provocaron 22 muertos, salvándose únicamente los que se quedaron a bordo, quienes con mucho trabajo dieron vuelta, pero encontraron otro mal tiempo y fueron a encallar también en tierras que ya formaban parte del dominio del niño Guzmán, que se quedó con esa otra nave. O sea, ya se le había robado 2 naves a Cortés. 2 o 3 marinos lograron escapar allá en Chametla, o sea, estamos hablando entre Nayarit y Sinaloa. Lograron escapar y se vinieron a pie para llegar a Colima, a la villita de Colima, en donde informaron de lo sucedido. El chisme, evidentemente, le llegó a Cortés, pero como la ambición rompe el saco, al saber que habían hallado unas perlas del tamaño de huevos de paloma, así las mencionaban, pues la ambición dijo: voy para allá a seguir las exploraciones, él personalmente, ¿no? Y entonces hizo una convocatoria para ir en busca de esa nueva tierra donde hallaron perlas, y decidió invitar a todos cuantos quisieran ir para que se fueran a poblar. Andaba en ese tiempo allá en México, pero se vino a Colima. A finales del 34 se fue a vivir a Colima y luego a Salagua de la Mar del Sur para supervisar directamente todos los detalles de esa otra expedición y para irse a enfrentar por tierra a caballo con Nuño Beltrán de Guzmán para reclamarle la devolución de los 2 barcos. Estando aquí en Colima, en enero de 1535, dictó testamento, porque dijo: pues quién sabe qué me irá a pasar. Y como tenía el nombramiento de marqués, delante de escribanos públicos y muchos testigos, estableció un documento que se llama mayorazgo, en donde estaba exponiendo que le habían concedido el marquesado, 22 pueblos y 23,000 vasallos, y que se los dejaba por lo pronto a Martín Cortés, su hijo. Y entonces sellaron el documento, lo firmaron, y en una cajita de plata forrada con una seda verde, ahí quedó el testimonio. Por eso fue aquí en Colima. Entonces se fue a Salagua, y luego el detalle es el siguiente, el que les quiero hacer mención. Cuando en la Nueva España se supo que el marqués iba en persona, creyeron que era a cosa cierta y rica, y vinieronle a servir muchos soldados de a pie, así como de a caballo, y otros arcabuceros y ballesteros. Y esta es la novedad: entre los que estaban 34 casados, juntándosele por todos 320 personas con las mujeres casadas. Esto no lo inventé yo, lo dice Bernal Díaz del Castillo. Aquí, Bernal Díaz del Castillo. Y aquí yo me imaginé una pachanga en Colima ya con las mujeres esas. Eso es una pintura de gitanos del siglo XIX, pero gitanos y sevillanos es casi lo mismo, así que ahí va. Tenemos esta novedad. Le decía yo a Olga que esta ilustración me la encontré al estar investigando actividades de Pizarro, Francisco Pizarro, allá en el Perú. Pero es Cortés. Ahorita van a ver, miren, ahí están las carabelas, y él va con pendón en alto, con gente de tambores y con el ejército. Y vean lo que dicen los historiadores que han biografiado a Cortés.
Por lo que corresponde a la diminuta villa de Colima, solo nos queda, eso digo yo, imaginar el barullo que despertó la llegada de toda esa gente, porque no era pura gente de Colima la que se arrimó. Y aun cuando no contamos con un documento que lo acredite, lo más probable es que algunos de sus residentes hayan formado parte de esa insólita comitiva. ¿Cuándo? Comparen esto con lo que les voy a leer. ¿Cuándo, con pendón en alto, a manera de descubridor y conquistador, Cortés se puso al frente de su ejército y emprendió su caminata, primero hasta Salagua de la Mar del Sur y luego hasta Tepic, donde pronto sería Compostela? Ahí está. Con pendón en alto se pasa el agua. Pero la ilustración estaba en Perú. O sea, qué interesante. El Romero de Solís, que acaba de fallecer, documentó el texto. Yo me conseguí la ilustración, pero el texto lo documentó él, en paz descanse. Y continuó diciendo que fueron 16 castellanos los que, siendo vecinos de la villa de Colima, tomaron sus arreos y pensando que les iría mejor, se fueron con Cortés a dicha expedición. Entre los que se encontraban Pedro de Almodóvar, Hernando de Alvarado, Lope de Arellano y otros 13. No sabemos de esas 34 mujeres cuáles eran de Colima, porque tampoco figuraban las mujeres, desgraciadamente. Es un hecho, o sea, no las mencionan, puros conquistadores. Poquitas mujeres aparecen en los documentos del siglo XVI. Bueno, tenemos entonces que desde Salagua partieron los 3 barcos con aproximadamente 170 personas a bordo, ¿sí? Y él por tierra con 150 jinetes, teniendo por convenido que cuando los 2 grupos llegaran más pronto a Chametla, ahí el que llegara primero iba a esperar al otro. Entonces, iba Nuño Beltrán, que era enemigo casado de él, pues no le hizo nada. Cuando lo vio llegar con 150 soldados a caballo, no, pues pásenle usted. Lo hospedó 4 días en su casa, o sea, hipócritamente. No le devolvió, dijo que le iba a devolver los barcos, nomás le devolvió el uno, porque el otro ya se había polillado, francamente ya se había polillado, ya se había roto todas las velas y todo eso. Pero entonces se fueron allá a Chametla, y como los 2 barcos eran en realidad muy chicos para llevar 150 caballos, dijeron, vámonos a distribuir, a hacer varios viajes. El primer viaje se llevaron a toda la raza que ya iba en los barcos. Regresaron los pilotos y los marineros y se llevaron otra tanda. En esa segunda tanda se fue el propio Cortés y subieron 40 caballos. Para seguir la tercera tanda era la temporada de ciclones y en los ciclones mandaron a pique a los 2 barcos y cometieron antes un gravísimo error, porque en el barco más grande iban todos los bastimentos y no los bajaron, pensando que todo iba a ir bien en el viaje. No bajaron los bastimentos. Entonces, ¿a dónde llegaron? A la Bahía de las Perlas. ¿Cuándo llegaron? El día 3 de mayo. Y como llegaron el día 3 de mayo y eran muy católicos, le pusieron Bahía de la Santa Cruz, ¿verdad? Y allí hoy es La Paz, para que se lo sepan. Entonces, con aquel temporal lluvioso, resulta que Cortés se quedó en La Paz, unos se quedaron en Chametla, y el barco más grande, el de los víveres, quedó más arriba de Culiacán, atascado en la desembocadura del río Mocorito. Ahí se quedó, con todos los bastimentos. Durante la temporada ciclónica, ni uno ni otro pudieron desencallar, y entonces Cortés con su gente aquí empezaron a morirse de hambre, y dice, maldecían a Cortés, a su isla y a su descubrimiento, diciendo que aquella era la tierra más mala del mundo. O sea, quienes han ido al Golfo de California o han caminado por la península, es un desierto, ¿verdad? Y del otro lado está verdísimo, y aquí es un desierto que pues es la tierra más mala del mundo en comparación. Entonces, el pobre Cortés ya no hallaba qué hacer,
Se le murieron de hambre 23 personas y algunos caballos. Y cabe de mencionar otra cosa. En Tehuantepec